Y hablando de temas enloquecidos, ahora sí, déjeme informarle sobre un tema que desde la noche de ayer me tiene trabado de coraje. Ahora sí. Y es un tema que tiene que ver con la UNAM y con la pésima gestión de Enrique Graue. Y es que el falso doctor, como usted ya sabe, dejó a la UNAM despedazada, pero ahora nos enteramos que también llena de acosadores, de hostigadores y de abusadores sexuales. Pero no crea que es una opinión mía, sino un hecho soportado con datos duros, con investigaciones y con rigor periodístico. Y es que, fíjese, del 6 de noviembre de 2015 al 29 de marzo de 2023, precisamente cuando Enrique Graue todavía era rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, la otrora máxima casa de estudios dejó más de 1,500 denuncias por acoso, por hostigamiento y por abuso sexual. Y como lamentablemente siempre ocurrió en la gestión de Graue, la UNAM, la casta dorada, no hizo nada. Y no hicieron nada en concreto en la Unidad de Atención de Violencia de Género de la UNAM, donde se mostraron en todo momento incapaces de actuar para proteger a la comunidad estudiantil, para proteger a los profesores y profesoras que también, hay que decirlo, fueron y siguen siendo acosados. No pudieron proteger a la comunidad universitaria y ahora han tenido que reconocer que sí, que recibieron 1,500 denuncias. Pero déjeme ir poco a poco, porque recibieron 580 denuncias por acoso sexual, 404 denuncias por hostigamiento sexual y 571 denuncias por abuso sexual. Y en el caso de las denuncias por acoso sexual, la UNAM ha declarado, y a regañadientes, porque desde hace tiempo estuvimos solicitando esa información y apenas a fin de año no la dan. Han tenido que reconocer que 129 de las denuncias se quedaron en trámite, mientras que en el caso del hostigamiento sexual, 65 de las denuncias también se quedaron en trámite. Y probablemente lo más alarmante, 119 denuncias por abuso sexual también se quedaron en un trámite que nunca prosperó. Pero déjeme decirle más, porque desgraciadamente aún hay más detalles sobre este escalofriante episodio. Ocurre que de las más de 1,500 denuncias que la UNAM recibió, la administración del falso doctor Enrique Graue solo resolvió amonestar o dar un exhorto en 244 de los casos. Un exhorto a los señalados, un simple y llano exhorto, una pueril amonestación para que los señalados no volvieran a incurrir en semejantes conductas. Y quizá usted se pregunte, bueno, a lo mejor recibieron alguna sanción los señalados. Pues sí, no se equivoca, pero tome una silla si está parado y siéntese para que no se vaya a caer de la impresión, para que no se vaya a enojar, porque déjeme informarle que la sanción más frecuente que la UNAM determinó dar a los acosadores, a los hostigadores y a los abusadores sexuales fue una simple suspensión. Sí, una simple e inocua suspensión. De lo que le estoy hablando es que de las más de 1,500 denuncias, 460 de esas denuncias fueron resueltas con una simple y pueril suspensión.
¿qué es usted un acosador? ¿Qué es un hostigador? ¿Qué es un abusador sexual? Bueno, no se preocupe, porque ahí tiene usted una amonestación, un exhorto o una suspensión temporal para que a su regreso ya no sea usted así, para que se porte bien y para que ya no haga en adelante ese tipo de atrocidades. Ya no se hace. Ahí está el exhorto, ¿eh? Tranquilícese ya y todos bien, todos contentos. ¿Qué pensamiento tan ramplón de la administración de Graue? Y probablemente usted dirá, bueno, Sevilla, eso amerita al menos que los señalados hubieran sido expulsados, y más cuando se les comprobó. Bueno, ¿qué cree usted? Que a lo mejor nosotros estamos equivocados o pensamos muy severamente, porque en la UNAM, en la época de Graue, las autoridades pensaban diferente, actuaban de manera más campechana. Y es que durante las dos administraciones de Graue, porque acuérdese que estuvo en dos ocasiones al frente de la UNAM, pues solo hubo 73 personas expulsadas por temas de acoso, por temas de hostigamiento y por temas de abuso sexual. Y quizá usted me diga, Sevilla, a ver, danos más datos duros para sustentar lo que estás presentando, porque ya ve que hay orejas ahí de Néstor Martínez Cristo. Y yo, lamentablemente, le diré a esos personajes que nos están viendo tras bambalinas, que claro, que lamentablemente tengo muchos datos duros sobre el tema. En 2015, por ejemplo, la UNAM decidió no expulsar a nadie, pese a que las autoridades universitarias aceptan que sí recibieron una importante cantidad, llamémosle así, de denuncias. Pero en serio, Sevilla, ¿no hubo sanciones? Me preguntará usted, porque yo sé que usted tiene muchas preguntas. Y sí, la administración del oftalmólogo decidió que en 15 de los 1,500 casos, en 15 de las 1,500 denuncias, los hostigadores, los acosadores y los abusadores sexuales tenían que firmar una carta compromiso. Carajo, ¿una carta compromiso? ¿De qué o para qué? Bueno, pues para comprometerse a ya no volver a incurrir en esos comportamientos. Pero eso no es todo, porque hay más y más y más en esta historia infecta y purulenta. Y es que el tribunal universitario decidió dictar improcedencia en 17 casos y en 52 casos dijo que esas denuncias eran insubsistentes. ¿Qué quiere decir insubsistente? Bueno, que esas denuncias, de acuerdo con el tribunal universitario, carecían de fundamento o carecían de razón. Ay, Graue. Pero le agrego otro dato. En 24 de los casos, la UNAM se declaró como fue siempre la administración de Graue. Incompetente. Ella solita se declaró incompetente porque aunque los hostigamientos y acosos y abusos sexuales habrían ocurrido en la universidad, resulta que la administración de Enrique Graue decidió no iniciar ningún procedimiento porque se trataba de personas externas a la comunidad universitaria. Es decir, que si alguien iba a la UNAM de visita o pasaba por ahí o acudía por las razones que fueran, las autoridades universitarias alzaban las manos, encogían los hombros, no se hacían responsables
si se sufría acoso, hostigamiento o abuso sexual. Ah, es que no son de aquí. Aquí solo vemos nuestros casos y aquí los resolvemos. ¿Y cómo los resuelven? Les damos exhortaciones. Sí, los exhortamos a que ya no incurran en esas conductas nefastas. Hágame usted el chingado favor. Creo que es la primera grosería que digo. O si no, discúlpeme usted, pero me enardece. Y yo sé que usted también debe estar enojado, enojada, enardecido, enardecida, decepcionado, decepcionada, frustrados todos. Y con razón, porque a lo mejor dice, probablemente la administración de Graue, no sé, habrá que buscarle en los datos duros, a lo mejor ordenó o puso en marcha algunas acciones para prevenir y en su caso erradicar esas conductas. Pues eso pensaría cualquier persona medianamente sensata. Pues déjeme decirle que lamentablemente no fue así. Y no lo fue porque en 8 años que duró Graue en el poder, no ordenó ninguna acción preventiva. Y ahí están en los documentos, de los cuales tenemos copias, esas informaciones. Y así lo dicen textualmente. Acciones preventivas, cero. Ninguna. De hecho, de las 1,500 denuncias, únicamente 41 de ellas fueron presentadas ante comisiones mixtas en la UNAM. Ya sabe que allá todo es teatro del absurdo. Pues ahí en esas comisiones mixtas, hasta hoy, todavía se encuentran en trámite. Ya se fue Enrique, el falso doctor Graue, y todas esas denuncias todavía se encuentran en trámite. Ya están de vacaciones, ya está ahí otro rector. Y las cosas no marchan ahí. Es frustrante encontrar este tipo de informaciones. Y a mí y a mucha gente, aparte, gran parte de la comunidad universitaria, nos parece que la administración de Enrique Graue dejó herida a la UNAM. Yo no sé si de muerte, no lo creo, pero sí, muy herida y anegada de corruptos, de nepotistas, de personajes que están en la junta de gobierno que han sido señalados por enriquecimiento ilícito, pero también de acosadores, de hostigadores y de abusadores sexuales. Enrique Graue, lo repito, lo subrayo, es uno de los capítulos más negros, más funestos, más lóbregos, más siniestros de la UNAM. Y le dije, me tiene eso completamente enardecido. El profesor Efraín Vega dice, los caciques universitarios Graue y su camarilla son capaces de ejercer violencia de género y amenazas en contra de una directora de una dependencia de la UNAM, todo porque no solapó la corrupción. Y sí, hay que platicar también con la directora del Instituto de Matemáticas, hay que platicar con ella. Entramos en contacto con ella y no hemos podido aterrizar una charla con ella, porque hay muchas cosas que tiene que decir. Sin duda, tiene mucho, mucho que decir. Sí, me dice producer que hemos estado tratando de contactarla, pero no nos ha respondido. Ojalá que podamos conversar con ella, pero es terrible esta información. O sea, ya no puede ir un profesor, una profesora, un académico, una académica, un alumno, una alumna, alguien a pasar por ahí
cerca de la UNAM, porque si hay hostigamiento, si hay acoso, si hay abuso sexual, si forma parte de la comunidad universitaria, va exhorto para que ya no lo vuelva a hacer. Y si no es de la comunidad universitaria, peor, se alzan de hombros y dicen, pues no es de aquí, que lo resuelvan allá afuera, porque son externos a la comunidad universitaria, porque no es un asunto que nos competa. A mí, ese tipo de cosas me ponen, dice una frase que he leído en libros, una frase literaria, si usted quiere, me ponen de una muy mala uva. En fin. Ahí está el hilo también en X, antes Twitter, para que usted lo vea. Nos criticaron por ahí ahí por una O que se nos fue. Nosotros somos periodistas, lo hicimos en el teléfono, en un teléfono chino. Pero estos señores, como tienen a sus editores y todos, sus libretistas, sus community managers, que les escriben todo, son muy puristas del lenguaje. Por cierto que por ahí Néstor Martínez, no sé si era Cristo, esto me llamó mucho la atención, pero mucho la atención, me llamó muchísimo la atención porque, wow, ¿será que Néstor Martínez Cristo, el director general de comunicación social de la UNAM, decidió escribir por ahí, por ese medio? Bueno, aquí Produce ya puso el hilo para que usted pueda verlo, para que usted le pueda echar un ojo. A un tal Néstor Martínez, no sé si sea Cristo, le dolió, pero dice, pero qué manera de decir tarugadas, dice Néstor Martínez. Pero fíjese que si entramos, a ver, pícale ahí, Produce. Pues ahí me llama la atención porque dice que es perfil activo, periodista. Voy con el cambio, papá orgulloso, futbolero, irredento, azul y oro en el ADN. Fíjese que me escribieron un mensaje y me dijeron que este personaje que escribió ahí es papá de Camila Martínez y me desconcerté mucho, me desconcerté muchísimo. Y si tú le vas pasando ahí, pues este personaje va retuiteando y retuiteando todas las cosas de la UNAM y de Camila Martínez. Eso me llamó mucho la atención y bueno, pues me deja muy desconcertado porque nosotros hemos conversado muy bien siempre con Camila Martínez, pero este personaje pues se dedica a promoverla todo lo que puede y se describe como papá orgulloso. No sabemos, nos escriben que sería el papá de Camila Martínez, este señor Néstor Martínez. Y bueno, pues retuiteando Néstor Martínez a la UNAM y a la Gaceta UNAM y a todo lo que tiene que ver con la UNAM, una y otra vez. Y bueno, un asunto que merecería una discusión más amplia, ¿no? Porque Néstor Martínez Cristo sí es un personaje de cuidado, nos ha dicho cualquier cantidad de cosas, nos ha amenazado, se ha interpuesto en nuestro camino cuando hemos querido entrevistar a Enrique Graue, no nos ha contestado ningún tipo de, pues de información que le hemos solicitado, no nos responden en la sala de prensa de la UNAM, no nos responden en la oficina de comunicación social, y por eso le decía que me llama la atención,
Nunca responde por los medios habituales, pero sí publica diatribas en las redes sociales. Y al ver su perfil, voy atando cabos. Asómese usted y vea. Pues ahí tiene a este señor, Néstor Martínez. No sabemos si es el mismo Néstor Martínez Cristo. Nos dicen personas que nos escriben que sería este personaje. Pero bueno, aquí lo importante es atender esa información, atenderla y darle un seguimiento de cerca, muy de cerca.